¿Ya se está compartiendo pantalla? Sí, señora. Ok, perfecto, listo chicos. Entonces recordemos que estamos en la fase planeación, estamos trabajando la guía número 2 y directamente la competencia ejercer derechos. Esta es la tercera sesión explicativa. Recordemos que la competencia termina en el código 1501. Del código 1501 son 11 las actividades que ustedes tienen para desarrollar. Ya en una primera sesión hablamos sobre las dos primeras actividades, en la segunda sesión las actividades correspondientes hasta la infografía sobre la huelga, y el día de hoy nos corresponderían las actividades correspondientes al resultado de aprendizaje número 3. Estas cuatro actividades, recordando que el foro estudio de caso no se realiza, dado que dentro de la plataforma no se encuentra el anexo para realizar el mismo. Entonces, de este resultado de aprendizaje número 3, se trabaja lo que es mapa mental, violación de derechos del trabajo, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela y texto argumentativo. Para el último resultado de aprendizaje son dos actividades, foro Estado Social de Derecho y una presentación. Se me bajó esto. Bueno, recordemos que en la guía las actividades las encontramos a partir de la página, ya les digo exactamente cuál, de la página número 17. Mateo, ¿tienes la mano alzada? ¿Te escucho? Profe, qué pena es que se me entrecortó y no logré entender bien qué es lo que no se debe hacer. Ok, tranquilo. La actividad que no vamos a realizar es la que se llama foro estudio de caso. Esa no la realizamos dado que no se encuentran los anexos dentro de la plataforma para poderla ejecutar. Entonces, dado que no están, pues no lo vamos a realizar. Todas las actividades correspondientes a esta competencia, ejercer derechos, las empiezan ustedes a encontrar en la guía a partir de la página número 18. Entonces, ya hemos explicado las primeras actividades con respecto a esas primeras actividades, es decir, las del resultado de aprendizaje 1 y del resultado de aprendizaje 2. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento o están claras esas actividades? Sí, profe, bien, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a continuar con las siguientes actividades que tienen que ver con el resultado de aprendizaje número 3. Para ello, es importante retomar la información que ya veníamos manejando con anterioridad, que es esta información acerca de los derechos fundamentales del trabajo. Recordemos que, como bien veníamos hablando, estos derechos son todos los que tienen que ver directamente con esa área laboral, que tienen que ver con un trabajo digno, con tener unas actividades que sean acorde a lo que hemos estudiado y realmente acorde a ese cargo que estamos desempeñando. Aquí la OIT nos dice que son todos aquellos derechos y libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser humano, ya como tal tiene esos derechos y libertades, que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. En este caso, a nivel gubernamental, tienen que haber unos derechos, unas leyes que establezcan cuáles son esos derechos y que se puedan avalar a través de ellas, y que están consagradas también en el derecho interno, como en los de tratados internacionales ratificados por el país en materia de derecho de trabajo. Es decir, tienen que existir sí o sí en cada país leyes que protejan los derechos fundamentales del trabajo. Aquí, ¿qué es importante saber o qué es importante reconocer? ¿De qué manera se pueden como tal llegar a vulnerar los derechos en cada una de las personas, o cuáles son los derechos principales que nosotros tenemos dentro de este ambiente laboral? El primer derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador, es decir, toda nuestra parte física, emocional, racional, tiene que estar garantizada dentro de ese aspecto laboral, que no haya una vulneración directa hacia esos aspectos, ya sea a través de abuso psicológico, de pronto agotamiento emocional y estrés que se pueda manejar dentro del trabajo, ya sea por las mismas circunstancias del trabajo o porque se nos está hostigando de esta manera. Respeto y protección a la vida privada y honra del trabajador y su familia. Hay algunos momentos en los que como tal se requiere dar determinada información privada a la empresa para poder acceder a permisos por salud, por temas, digámoslo, de fuerza mayor dentro del ambiente familiar,
y pues determinada persona de la empresa, más exactamente del área de recursos humanos, son los que deben como tal conocer esta información para poder brindar los permisos necesarios en su momento. ¿A qué viene este derecho? De que las personas que llegan a conocer esa situación, esa calamidad que estemos afrontando, no deben divulgar la información que nosotros brindamos porque hace parte de esa parte, valga la redundancia, de esa vida privada que tenemos cada uno de nosotros. Y como tal, al ser información clasificada, se tiene que honrar como tal esa clasificación y no esparcirse la información con las demás personas, excepto que sea necesario realizarla. De resto, esa información tiene que quedar privada y clasificada solamente para las personas que les competen. El derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Todos tenemos la posibilidad y el derecho de comunicarnos con cada una de las personas que hacen parte de ese contexto laboral en el que nos encontramos. Desde el portero que nos saluda al momento que ingresamos a desarrollar nuestro propósito laboral, hasta la persona que se encarga de pagarnos la nómina, tiene que haber una comunicación y no se puede como tal violar esa forma de comunicación. ¿Por qué? Porque en cada una de las áreas que tenga que ver directamente con el ejercicio de nuestro trabajo, pues tiene que haber una comunicación directa. El siguiente nos dice el derecho a la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Exactamente hace referencia precisamente a la parte religiosa, la conciencia religiosa de cada uno de nosotros y pues se debe respetar así no tengamos esa misma creencia. Libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma o por cualquier tipo de medio. Que porque le caímos mal precisamente a la persona encargada de divulgar la información dentro de la empresa, esa persona no se exime de cualquier circular, de cualquier memorando informativo, de cualquier información importante que como tal propenda al bienestar de nuestro trabajo, no lo pueden realizar. Eso es parte de violación de esa expresión y forma de información, entonces no se puede realizar dentro de la empresa y es parte fundamental de nuestros derechos. La libertad de trabajo, el derecho a su libre elección y garantizar que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida excepto las excepciones propias de la Constitución. Es decir, garantizar que el trabajo que estamos realizando es un trabajo legal, que está constituido realmente dentro de las normas laborales que nos pueden proteger directamente y que como tal, en caso tal de que se nos llegue a suceder un accidente, una situación, una calamidad laboral, pues podamos tener las garantías de ley que realmente pues un trabajo que esté dentro del aval de la Constitución, pues realmente la pueda brindar. El derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código de Trabajo. Anteriormente lo estuvimos hablando, que era discriminación ya sea por la raza, por el sexo, por la identidad de género, por el simple hecho de haber nacido en otro lugar, por la misma dirección de pronto de nuestra residencia, se puede llegar a generar como tal una vulneración de este derecho, una discriminación. Entonces, no podríamos ser actos sujetos de discriminación por ese tipo de señalamientos. Libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos, también lo hablamos en la sesión 2, en la cual hablamos acerca de lo que son los sindicatos, la posibilidad que tenemos de acercarnos a ellos en el momento que sentamos que hay una vulneración de los derechos que tenemos dentro de ese contexto laboral y que podemos hacer parte de ellos y de la misma negociación colectiva. El último, pero no menos importante, la garantía de indemnidad, que consiste como tal en que las empresas no pueden tomar represalias frente a los trabajadores que denuncian un acto de discriminación o un acto de vulneración de derechos dentro de ese contexto laboral. Cualquier persona que trabaje para una entidad que esté legalmente constituida en el país tiene derecho como tal y pues tiene también la obligación de dar a conocer cuando se presenta ese tipo de vulneraciones de derechos, no solamente para que no se vea afectado como persona, sino que también sus compañeros puedan alzar la voz frente a esa vulneración de derechos. Aquella persona que como tal hace esas denuncias no puede ser sujeto de discriminación o sujeto de señalamiento por parte de la empresa porque pues, realizó como tal esa denuncia, sino muy por el contrario, se tiene que hacer una revisión y una supervisión a la empresa para evitar que esas situaciones de vulneración se pueden llegar a presentar a futuro. Nosotros podemos llegar a entender
pues cuáles son esos actos que vulneran como tal nuestros derechos, ¿cierto? Que es todo aquello que como tal, pues valga su redundancia, vulnera o minimiza mis derechos dentro de ese contrato, dentro de ese contexto laboral, haciendo como tal que sea de una forma arbitraria o sin respeto como tal al contenido o a la esencia como tal de la labor que yo estoy desarrollando dentro de ese contexto laboral, dentro de mi trabajo. Hay tres formas de nosotros clasificar o de poder identificar cómo se genera la violencia o la vulneración de esos derechos dentro del contexto laboral. Está la agresión física, el acoso sexual y el acoso psicológico. Son como las tres representativas de lo negativo que puede llegar a presentarse dentro de ese contexto laboral y que debemos denunciar, pues como tal está haciendo una afectación dentro de esos derechos que tenemos en ese contexto. La agresión física, pues como la conocemos normalmente, es toda agresión, todo daño que se inflige directamente hacia la persona y es un daño físico, pues como su nombre no lo indica, con el objetivo de causar un daño directo sobre esa persona, ese trabajador en específico. El abuso sexual o el acoso sexual no solamente son las acciones, sino las palabras, los gestos, ese comportamiento no verbal que puede llegar a representar a aquella persona que tiene un cargo mayor sobre aquella persona que está recibiendo como tal esas conductas de acoso sexual. Por lo general siempre está basado en el poder de alguien que tiene mucho más rango que la persona que está recibiendo como tal ese acoso sexual. Y como les decía, no solamente son conductas verbales, sino también conductas no verbales, como roces, como gestos, como acciones que como tal conllevan a ese punto de abuso sexual o acoso sexual. ¿Por qué es acoso sexual? Porque no es consentido, no es bien recibido por la persona que está siendo objeto como tal de ese acoso. Y por último, el acoso psicológico. Este acoso psicológico es el que más se presenta, pero lastimosamente es el que menos, digamos, menos relevancia tiene o es más difícil de poder identificar. ¿Por qué? Porque se puede camuflar dentro de acciones que no son violencia laboral, pero que si prestamos atención a los detalles podemos llegar a identificar si es o no es violencia laboral. Dentro de este acoso psicológico se puede realizar por una o por varias personas dentro de ese contexto laboral. El maltrato aquí puede ser modal a través de acciones, a través de palabras, y la gran diferencia de las otras dos formas de violencia es que este puede ser continuo en el tiempo, es decir, todos los días a toda hora se puede estar presentando, o un día sí, al otro no, dejan pasar 3, 4 días, vuelve y se presenta, o puede ser de una manera muy recurrente. Por eso es muy difícil de poder identificar pues dentro de las primeras señales. ¿Qué se busca acá? Que la persona como tal se desestabilice totalmente. Se puede llegar a la persona a hostigarle de una manera tan fuerte que esta persona se le busca desestabilizar, aislarlo de sus compañeros, que no tenga voz ni voto, que sus productos o aquello que la persona genera dentro de ese contexto laboral se minimice como tal sus esfuerzos, que se destituya su reputación, se deteriore la autoestima al punto que la persona ya no soporte más trabajar dentro de este contexto y ella misma decida renunciar. Por eso el acoso psicológico tiene una forma muy invisible de actuar y por lo general no se logra identificar directamente quién es el abusor, quién es la persona que genera este matoneo, sino la persona que está sufriéndolo, pues llega a un punto en que se desespera porque nadie lo nota, porque no se está demostrando de una manera clara las señales y la persona prefiere renunciar antes de seguir bajo ese hostigamiento. Como les decía ahorita, hay tres acciones o tres situaciones que son como tal violencia laboral, que están afectando directamente esos derechos fundamentales de trabajo, pero hay otras que no son violencia laboral y que lastimosamente pueden llegar a confundirnos. Perdón. Entonces, dentro de lo que no es violencia laboral están los conflictos laborales. Podemos pelearnos con nuestro compañero de oficina, pero son situaciones que se dan por un aspecto concreto,
porque tal vez teníamos una presentación que realizar y se nos olvidó cargarla o el compañero no lo hizo o llegó tarde, pero es una situación que se presenta solo en ese momento, pasó la discusión, pasó la situación y ya, nos volvimos a hablar como si nada o volvimos a desarrollar nuestras actividades de una manera normal y hasta ahí quedó como tal ese conflicto laboral. Este punto de los conflictos laborales se puede malinterpretar o se puede llegar a confundir con violencia laboral cuando estos conflictos laborales se disfrazan de broma. La mayoría de las personas que ejercen acoso laboral hacen que estos conflictos se vuelvan muy repetitivos, pero haciendo como si fueran inofensivos, como que, ay, no lo tome a mal, mire que yo lo estaba molestando, que yo lo estaba recochando, es que usted todo se lo toma en serio. Entonces, son situaciones que aisladas no generan como tal violencia laboral, pero si vemos que se presentan de una manera muy recurrente, ya es un signo de alarma para detectar que se está presentando una violencia laboral. Las exigencias organizacionales son propias de cualquier puesto de trabajo, de cualquier contrato de trabajo, porque como tal son las funciones bajo las cuales estamos contratados y que debemos cumplir mes a mes para que se genere como tal el honorario referente a ese trabajo que realizamos. Esas exigencias organizacionales, si nosotros no somos organizados, no tenemos una estructura de trabajo que nos permita cumplir con esas exigencias, se nos van a volver situaciones tediosas, estresantes, desgastantes y podemos llegar a confundirlos directamente con violencia laboral. Ahora, cuando esas exigencias laborales se vuelven a dedo, es decir, solamente a una persona le exigimos, a una persona le recargamos el trabajo, mientras que los demás tienen horarios flexibles, una sola persona se tiene que quedar trasnochando, tiene que trabajar horas de más, es a quien más se le carga trabajo, ahí ya estamos detectando como tal señales de violencia. Mientras esto no suceda, pues es falta de organización de nosotros mismos o del equipo de trabajo y se pueden llegar a generar de pronto situaciones de estrés, pero no al punto de ser violencia laboral. El estrés laboral como tal es la respuesta a una situación que se nos sale de control en su momento frente a las exigencias que tenemos en esta parte organizacional, ¿cierto? Frente a las funciones que desarrollamos dentro de la empresa. ¿Qué sucede con el estrés? Que es una consecuencia física y mental frente a esas actividades. ¿Qué sucede? Si acostumbro llegar tarde al trabajo, se me recargan las actividades, pues me toca justificar muchas veces, se nos pide como tal, como exigencia organizacional, que si no llegamos a tiempo debemos recuperar el tiempo en el que llegamos tarde. ¿Eso qué sucede? Quedarnos un poco más de lo que los otros compañeros se han quedado o inclusive llegar a trabajar en los días festivos, háblese sábados o domingos, para recuperar el tiempo perdido. Eso puede llegar a suceder en algunos casos. Estrés laboral, directamente cuando estamos totalmente alcanzados de actividades, alcanzados en cosas por desarrollar, que se nos junta lo urgente con lo importante y no sabemos por dónde arrancar. Algunas personas saben manejar ese estrés laboral y hacen que el tiempo les rinda dentro de ese horario laboral para poder hacer todas sus actividades y no llevar trabajo a casa, pero hay otras personas que no saben distribuir su tiempo y como tal, aunque termina la jornada laboral, continúan desarrollando actividades dentro de la casa, dentro de su horario de descanso. Entonces, ese estrés laboral va muy enfocado hacia cómo nosotros distribuimos nuestro tiempo de trabajo y si sacamos primero lo urgente o lo importante o si todo se nos queda mezclado allí. Se puede volver forma de violencia si tenemos en cuenta las exigencias organizacionales, lo que hablábamos en este punto. Los síntomas de que solamente a una persona le recargamos trabajo, solamente a una persona le hacemos exigencia, ahí ese estrés se nos puede volver violencia laboral. También porque se nos puede volver violencia laboral, porque el estrés en un estado avanzado se nos puede volver el burnout. El burnout se llama también síndrome de agotamiento profesional. ¿Qué sucede con el burnout? Cuando la persona está totalmente cansada física, mental y emocionalmente, la persona ya no da más. No puede rendir más, por más que lo quiera realizar, su mente ya no da, se queda totalmente en blanco. ¿Por qué? Porque ya hay un agotamiento en las tres esferas, en la física, en la psicológica, en la mental. Si la persona no duerme bien, no descansa lo suficiente, porque recordemos que no es lo mismo dormir que descansar.
no se alimenta adecuadamente, vive estresada todo el tiempo por todas las cosas que hay que realizar. Y aparte de que termina su horario laboral, sigue con trabajo dentro de su horario de descanso en casa, pues se va a presentar esta situación. Como síntoma de violencia laboral, este burnout es cuando ya la persona ni siquiera descansa en casa, a pesar de la sintomatología, ni siquiera descansa en casa, sino hasta el momento en que ya la persona termina en un hospital, termina en una clínica en urgencias, ahí ya podemos ver que hay síntomas, hay señales como tal de violencia laboral, no solamente por parte de la empresa, sino también por parte propia, por no saber colocar un punto en alto frente a las situaciones por desarrollar. A pesar de que el contexto laboral nos brinda ese aspecto económico que puede satisfacer las necesidades básicas que necesitamos para un buen desarrollo de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, es muy importante saber decir hasta qué punto voy a parar, hasta qué punto voy a avanzar, porque primero debe estar nuestra salud. A pesar de que la parte económica es importante, nuestra salud tiene que ir primero, porque si estamos agotados física, mental y emocionalmente, vamos a ser personas que no vamos a responder. Estamos actuando como robots y pueden llegar a pasar situaciones de que si nos desplazamos en vehículo propio para nuestras casas, puede haber de pronto un accidente precisamente por ese agotamiento. Si nos vamos de pronto en transporte público, nos podemos estar enfrentando tal vez a situaciones de robo, a una situación de pronto más grande, o dentro del mismo trabajo, si utilizamos de pronto maquinarias que requieren de algún tipo de riesgo, podemos estar sufriendo lo que son microsueños y se nos puede llegar a afectar nuestra salud también allí. Entonces, por eso es importante reconocer cuando cualquiera de estos aspectos que no son violencia laboral se pueden llegar a convertir en violencia laboral. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿O hay preguntas al respecto? Creo que no, ¿cierto? Claro, profe. Ok, listo. Cuando nosotros reconocemos o evidenciamos que se está presentando una vulneración de derechos dentro de ese contexto laboral, debemos también saber y reconocer cuáles son esos mecanismos legales que nosotros tenemos para poder hacer valer esos derechos. Entonces, dentro de esos mecanismos que existen dentro del contexto laboral, que también están para otros contextos, es la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo. ¿Qué sucede? Todos buscan restituir un derecho que fue vulnerado en su momento, ya sea por información, solicitamos una información, no nos la quisieron dar, o apelamos porque hay un derecho que fue violentado y no se resolvió la situación. Cuando la empresa directamente no nos da respuesta, podemos acceder a cualquiera de estos mecanismos para que se nos brinde ayuda y se nos ayude a restituir como tal esos derechos. Los que más se utilizan son la acción de tutela y el derecho de petición. Son dos mecanismos que cualquier persona los puede desarrollar y como tal ayudan a que precisamente esos derechos vuelvan a ser desarrollados y que no se vayan a ver violentados de una manera consecutiva. Para ampliar información de esos mecanismos, chicos, dentro de la plataforma, en el material de apoyo, ustedes encuentran información directa sobre el concepto de cada uno de ellos, el paso a paso para realizarlos, cuáles son como las diferencias de cada uno de ellos y por qué es importante que los lleguemos a utilizar. Digamos que el que más se utiliza, derecho de petición, porque es el más asequible, y digamos que dentro de ese orden de prioridades es el primero que tenemos que utilizar ante las empresas o ante las entidades que nos están vulnerando un derecho. Si el derecho de petición no funciona, es decir, la empresa se hizo de oídos sordos y no nos prestó atención, podemos utilizar la acción de tutela, que es directamente donde un juez hace que la empresa o la entidad cumplan como tal con la restitución del derecho. Si vemos que no sucede, no hay algo, no cumple la empresa, sigue haciéndose de la vista gorda, podemos hacer una acción de cumplimiento porque ya un juez dio la orden y deben como tal acatar esa situación. Y en caso tal de que pues esto tampoco llegue a suceder, aunque muy pocas veces sucede, podemos acudir a las acciones populares y de grupo, principalmente cuando no es solamente una persona la afectada, sino muchas, para que como tal se revise a fondo qué está sucediendo, se entra en investigación la empresa y pues haya una restitución de los derechos.
Entonces, para este tercer resultado de aprendizaje hay 4 actividades. Mapa mental, violación de derechos de trabajo, foro estudio de caso que dijimos que esa no la vamos a desarrollar porque no está el material de apoyo, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela y un texto argumentativo. Entonces vamos a iniciar con la parte del mapa mental. Este lo vamos a desarrollar de manera colectiva, es decir, entre todos lo vamos a ejecutar. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Aquí está como tal el mapa mental y hay una serie de palabras o de conceptos que están por fuera del mapa. ¿Qué es el ideal? Que entre todos organicemos cómo van tanto las frases, digamos, y los conceptos para que los podamos unificar y hagamos pues la aclaración de cada uno de ellos. Ejemplo, acá nos dice que la violación de los derechos de trabajo tiene 3 formas de presentación. La agresión física, la agresión moral, que es la misma psicológica, y el acoso sexual. Este acoso moral, en el contexto, bueno, dentro de los contextos escolares, lo llamamos como tal bullying, ¿cierto? Pero dentro del contexto laboral tiene un nombre específico y es llamado como tal MUR. Y ese como tal es una conducta de hostigamiento laboral, que fue lo que ya hablamos hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo cada uno de los conceptos, los recuadros que se encuentran, y los que están en rojo son los que vamos a empezar a ubicar dentro de los que nos faltan acá, los blancos. ¿Claro cómo lo vamos a desarrollar? Sí, señora. Ok, perfecto, listo. Entonces vamos a empezar por este lado. Entonces nos dice que la violación de los derechos de trabajo afecta directamente la vida social, laboral, la salud física, la salud psicológica de la persona y como tal también el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando ya los demás se dan cuenta que hay un punto de hostigamiento, todos los del grupo de trabajo empiezan a reaccionar de una manera diferente, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ante esa situación? ¿Cómo podemos llegar a darnos cuenta de que hay como tal una violación de los derechos del trabajo? Entonces, puede ser, por ejemplo, los derechos humanos fundamentales del trabajo, trabajo digno, la salud y la seguridad de los trabajadores, tal vez, o aislamiento de otros compañeros, cambio de tareas sin sentidos, sobrecarga, difamar, criticar, ridiculizar. Puede ser tal vez identificar la forma de violencia, documentar y registrar las agresiones, hacer públicas las agresiones, evitar la reacción frente a los ataques, controlar y evitar la ira y el resentimiento, el estrés, depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, culpabilidad, problemas cardíacos, problemas digestivos, insomnio, miedo. Puede venir de parte de un jefe, supervisor u otro empleado. Discriminación, humillación, intimidación, ofensas. Por acá dice conducta reiterada. Le subimos un poquito porque no le alcanzo a leer. Conducta reiterada de connotación sexual no consentida por quien lo recibe, basados en el poder, que perjudican el desempeño laboral. Puede ser conducta que está asociada a causar daño físico sobre el trabajador, o toda acción o omisión de comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral. ¿De qué manera ustedes creen que podemos llegar a identificar cómo se genera una violación de los derechos en el trabajo? De todas esas que están en rojo, ¿cuál creen que debería ir acá? La de identificar la forma de violencia, Identificación. documentar y registrar. Eso. Exacto, correctamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona dentro de nuestro contexto laboral, un compañero de trabajo está siendo víctima de violencia laboral, lo primero que nosotros tenemos que identificar es qué tipo de violencia está desarrollándose frente a ese compañero. Si es violencia física, si está recibiendo golpes, maltratos, humillaciones, si está recibiendo acoso sexual o si es a través de violencia psicológica. Una vez la tenemos registrada, sabemos qué tipo de violencia es, tenemos que empezar a documentar y registrar las agresiones. Cada cuánto se presenta, de qué manera está presentándose como tal ese tipo de violencia, hacer públicas las agresiones. Si vemos que está difamando, está insultando al compañero, tener la valentía, aunque muy pocas personas hacen eso, se meten a defender a sus compañeros porque pues pueden haber represalias, hacer público que
el jefe o la persona que está desarrollando el bullying en este momento, que dentro del contexto laboral se llama moving, hacerlo notar, hacer dar cuenta que esta persona está generando violencia contra el compañero, y pueden suceder dos cosas. La positiva, que como tal esta persona se siente acorralada porque se siente ya expuesta ante los demás y baja el nivel de agresión, o esta persona por represar y saber el control que tiene, puede generar todavía mayor violencia sobre ese compañero. Luego de hacer públicas las agresiones, evitar la reacción frente a los ataques, es decir, evitar responder de la misma manera que esta persona está generando como tal el ataque, o evitar como tal la confrontación violenta, porque muchas veces el agresor busca que la persona que es agredida responda de una manera violenta para que sea esa persona la que quede ante todos los demás como el violento, como el acosador, y pues como tal cumplir con su propósito. Controlar la ira y el resentimiento al momento de la agresión. Entonces, eso es como lo principal que tenemos que hacer o que podemos llegar a registrar cuando estamos observando que alguien está siendo víctima de la violación de los derechos como tal que tiene dentro del trabajo. ¿Cómo se puede llegar a manifestar este tipo de situaciones? ¿Cómo creen que una persona que está siendo violentada puede llegar a manifestar esas señales o esos signos de alarma? De todos esos que están en rojo, ¿cuál creen que será? Yo corro un poquito para acá para que se alcance a ver. Profe, ¿puede ser ese de aislamiento de otros compañeros? Correcto. Exacto. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien está siendo violentado? Precisamente por eso. Porque cuando una persona se siente humillada, no se siente valorada, y que como cada rato le estén reforzando el que le digan el no sirve, es que usted no es bueno para nada, es que usted no hace bien sus actividades, va a ser una persona que cada vez se va a empezar a aislar más de las personas. Hay cambios de tareas sin sentido, hoy usted va a hacer esto, mañana va a hacer aquello, o de un momento a otro lo tienen desarrollando una actividad y se la cambian totalmente de una manera abrupta, aunque no la haya terminado. Entonces son síntomas, son señales de que está siendo violentada esta persona. Sobrecarga de trabajo, como les decía hace un momento, personas que duran hasta tarde desarrollando actividades porque solamente a ellos los ponen a desarrollar esto. Se difama como tal a la persona, no solamente dentro de ese aspecto laboral, dentro de su quehacer laboral, sino también de manera personal. Se critica o ridiculiza de manera pública. La violación de los derechos del trabajador, ¿contra qué atenta directamente? De todas estas, voy a subir estas acá para que se alcancen a ver mejor, pero ¿cuál de todas estas ustedes creen que debería ir acá? ¿Contra qué directamente atenta la violación de los derechos del trabajo? Profe, tal vez los derechos humanos fundamentales, trabajo digno, la salud. Exacto. En todo lo que hemos hablado acerca de trabajo digno es precisamente eso. El sentirnos reconocidos, el sentir que nuestro trabajo realmente vale dentro de una empresa. Si estamos siendo violentados, pues estamos afectando directamente esos derechos. Primero, los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que ser respetada en cualquier contexto que se encuentre. Dentro del contexto laboral, la parte del trabajo digno, porque no se me está respetando al nivel de mi quehacer, de mi experiencia, de mi profesionalismo, la salud y la seguridad dentro del trabajo, porque se me está exponiendo a enfermedades, a tipo de situaciones que dentro de un ambiente sano, de un ambiente cordial de trabajo, pues no debería suceder. ¿Cómo podemos definir la violación de los derechos de trabajo? ¿Qué definición o qué concepto le daríamos? Puede ser toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa e indirectamente daños Correctamente. psicológicos o moral. Exactamente. Acción por quien directamente está generando como tal la violación, el acoso dentro del contexto laboral. Omisión de comportamiento de aquellas personas que estamos siendo espectadores, los compañeros de trabajo, que nos damos cuenta de que esta persona está siendo violentada, pero que tampoco hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos, a pesar de que nos dimos cuenta de que hay una vulneración de derechos, y si no hacemos nada, entramos a ser parte de complicidad por no ayudar o por no defender también esos derechos. Porque aunque hoy sea mi compañero, más nada me asegura que mañana no vaya a ser yo quien vaya a ser violentada dentro de ese contexto laboral.
Y como tal, efectivamente nos dice que esa acción u omisión está destinada a provocar directa o indirectamente un daño en cualquiera de las tres formas de presentación de la violencia dentro del contexto laboral, que puede ser física, psicológica o de manera sexual. Nos dice acá, bueno, las formas de presentación está la física, la moral y la sexual. La física, ¿qué concepto sería de forma de violencia física? La conducta que está asociada a causar daño físico sobre el trabajador. Correcto. Lo que hablamos, todo lo que tiene que ver violencia física directa. Ay, perdón, esto va acá. Violencia física directa como tal. ¿Qué consecuencias traería esa violencia física en la persona? Es decir, aquella persona que está sufriendo esa violencia física, que son golpes, toda la parte de su cuerpo. Puede ser estrés, depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, culpabilidad. Exactamente, son todos esos efectos físicos que se ven a través o que demuestra el cuerpo de que está siendo como tal violentado. Entonces, estrés, la depresión, porque pues en un ambiente que no debería ser hostil se está generando como tal esa situación, ansiedad, la preocupación de qué me va a pasar el día de mañana dentro de ese ambiente laboral, pérdida de autoestima porque la persona cae como tal en ese punto de dejar de creer en sí misma y empezar a creer todas aquellas cosas que le habla directamente su acosador. Culpabilidad, llega a creer, el punto de acoso puede ser tal que llega a creer que él es el que tiene la culpa de que lo tengan como objeto como tal de violación de los derechos dentro de ese contexto. Todo eso puede llevar a problemas cardíacos, problemas digestivos, insomnio, que la persona no puede dormir de la misma preocupación y el miedo. Y pues como tal, eso también puede generar problemas físicos de salud todavía mucho más graves. A nivel de acoso moral, que recordemos que también se llama mobbing dentro del contexto laboral, está la conducta de hostigamiento laboral, ¿cierto? Esa conducta de hostigamiento, es decir, la parte de ese acoso se puede dar por quién directamente, por parte de quién se puede generar la violencia dentro del contexto laboral. Ahí ya puede venir de parte de un jefe, supervisor u otro empleado. Exactamente, siempre alguien que tenga un punto de poder mayor que nosotros, directamente nuestro jefe inmediato, el supervisor de las actividades que realizamos o inclusive un compañero que tenga cierto rol un tanto mayor o superior que el que nosotros tenemos. El hecho de que le dé un poco de autoridad sobre nosotros es lo que hace que se genere como tal esa creencia de que tiene mayor poder y como tal que puede llegar a generar ese tipo de violencia. Nos dice que como tal, esta conducta de acoso moral atenta contra la dignidad de la persona y puede provocar una serie de situaciones. ¿Esas situaciones cuáles serían? Discriminación, humillación, intimidación. Y como tal, las ofensas, ¿cierto? Todo lo que esta persona, ya sea el jefe inmediato, el supervisor o ese otro empleado que tiene mayor relevancia, digámoslo de esa manera, dentro de la empresa, puede llegar a generar como tal este tipo de situaciones en la persona, llegando también que esto genere como tal este tipo de consecuencias en la persona. Cual sea la forma de presentación de la violencia, siempre va a generar síntomas físicos y emocionales, incluso psicológicos. ¿Por qué? Porque es la reacción que tiene el cuerpo frente a esa situación de vulnerabilidad que se está presentando. La última forma de presentación de violencia dentro del contexto laboral nos dice que es el acoso sexual. Por ende, solamente nos queda este punto. Nos dice que el acoso sexual es una conducta reiterada, precisamente de connotación sexual, que no es consentida por quien lo recibe y que está basada precisamente en el poder. Es decir, un jefe, un supervisor, otro empleado con mayor rango que nosotros, que como tal puede hacer que se perjudique nuestro desempeño laboral si no consentimos que se presente ese tipo de situaciones. Entonces, es importante que tengamos claro cómo se puede llegar a presentar esos tipos de situaciones de violencia laboral para que en el momento que lo veamos podamos denunciarlo y pues así no solamente asegurar que no le va a seguir sucediendo a ese compañero que está siendo víctima de ese acoso,
sino también procurar para que en el futuro no seamos nosotros el objeto como tal de esa forma de violencia. Entonces voy a descargarles el archivo y se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, y esta sería como tal la evidencia que ustedes van a cargar dentro de la plataforma. Mientras esto descarga, les comento, les muestro. Ustedes lo van a cargar aquí en la plataforma, recordemos que estamos dentro del resultado de aprendizaje número 3, y lo van a cargar donde dice mapa mental, violación de los derechos del trabajo. Esa es la evidencia que van a cargar ustedes en un momento. Pregunta que tengan frente a esta evidencia en particular, chicos. Todo claro. Ok, voy a buscar por acá el grupo. Es este. Listo. Como está enviada dentro del grupo, pues las personas que no se alcanzaron a conectar el día de hoy, pues igual lo pueden utilizar. Sin embargo, voy a leer tal cual como lo solicita la guía para el que lo quiera desarrollar tal vez, pues de la manera en que la guía nos está pidiendo realizar la actividad. Entonces, vamos a buscarla por acá. Este es el gráfico de la infografía. Acá nos dice, entonces, la guía como tal nos dice que efectivamente hay que hacer primero pues la lluvia de ideas acerca de lo que es los derechos del trabajo, qué consiste, cómo surge y demás. Nos da como tal ¿cómo que se llama? Un anexo sobre cómo se debe desarrollar un mapa mental, y nos dice que debemos tener en cuenta definiciones como las de la OIT, las de los derechos internacionales humanitarios y el Código de Trabajo. ¿Qué quiere decir acá? Nos dice poner en cuenta qué es el derecho de petición, la acción de tutela, los pasos para crear una organización sindical y como tal tener en cuenta los pliegos de peticiones. También nos dice que debemos tener en cuenta frente a la violación de los derechos del trabajo, cómo se desarrollan, cómo se deben tratar. Entonces, para el que lo quiera desarrollar de la manera en que lo pide la guía, perfectamente lo puede realizar. El que no, carga el documento que les acabé de compartir en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y que desarrollamos dentro de la clase, donde dice mapa mental, violación de derechos del trabajo. Esa es la actividad correspondiente a esa evidencia. La siguiente que nos pide la guía, pues es el foro estudio del caso. No lo desarrollamos porque pues no están los anexos dentro del mismo. El siguiente a desarrollar es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela. Por acá creo que alguien se conectó. Ese se los voy a socializar también, porque siempre que he desarrollado esta actividad en otros grupos han presentado como confusión frente a los dos mecanismos. Entonces, por esta ocasión se los voy a socializar y se los comparto, pero igual el que lo quiera desarrollar de la manera en que lo solicita la guía, pues bien lo puede realizar. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de comparación directamente sobre la acción, el derecho de petición y la acción de tutela, recordemos que estos son dos mecanismos, digamos que los principales que se utilizan cuando hay una vulneración de derechos. Entonces, ¿qué hay acá a tener en cuenta? El concepto de cada uno de ellos, las características, cuándo aplica, es decir, en qué momento podemos utilizar cualquiera de los dos mecanismos, quién le interpone, es decir, quién puede hacer un derecho de petición, quién puede hacer una acción de tutela y cómo la podemos radicar, que son como los aspectos principales que debemos conocer y tener en cuenta en el momento que vamos a utilizar cualquiera de ellos. Entonces, en cuanto a concepto, el derecho de petición permite que cualquier persona pueda presentar como tal una solicitud ante una autoridad, ante una empresa, ante una institución. ¿Para qué? Para pedir información, para hacer consultas, reclamos, quejas o sugerencias en un plazo establecido. Ese plazo establecido de un derecho de petición, por lo general, son a través de 15 días, si no estoy mal, sí, son 15 días hábiles que tiene como tal la entidad para dar respuesta. Esto casi dentro del contexto laboral, digamos que no lo hemos manejado mucho en nuestro día a día, pero sí tenemos como ejemplo, a través de las entidades de salud,
cuando solicitamos que se nos dé una cita médica, que se nos den unos medicamentos tal vez, ese es el tiempo que demoran como tal en brindar la información o brindarle respuesta frente a ese interrogante que tenemos. Dentro del contexto laboral, ¿para qué podemos hacer un derecho de petición? Cuando no se nos brinda tal vez la copia de ese contrato de trabajo, podemos hacer ese derecho de petición solicitando esa copia. Cuando tal vez no se nos brindaron unos días de incapacidad que teníamos tal vez, o necesitamos alguna información concreta de la empresa, se puede hacer a través del derecho de petición. La acción de tutela se utiliza cuando ya el derecho de petición no ha hecho efecto, es decir, pasaron esos 15 días hábiles, la empresa no dio respuesta, entonces pasamos a realizar una acción de tutela en la cual un juez reclama por nosotros esos derechos que están siendo violentados. Aquí se utiliza cuando vemos que hay una amenaza o vulneración real a los derechos, no se nos quiere prestar atención frente a lo que estamos solicitando y pues como tal el juez el que le da solución a esta situación. Aquí en la acción de tutela son 3 días hábiles para respuesta. ¿Por qué 3 días hábiles? Porque ya dentro del derecho de petición esperamos el tiempo prudencial para que la empresa hiciera una revisión, una investigación frente a lo que estábamos solicitando y nos dieran una respuesta concreta. En la acción de tutela ya es directamente una entidad superior a la que estamos haciendo la solicitud. Le dice, ya el usuario esperó el tiempo necesario, necesito que usted en 3 días hábiles de contestación positiva o negativa frente a lo que el usuario está solicitando. Eso en caso solamente de información. Cuando estamos haciendo una reclamación frente a una vulneración directa de los derechos, se tiene que dar solución a esa vulneración de los derechos en 3 días hábiles. En cuanto a características de tanto del derecho de petición como a la acción de tutela, nos dice que en cuanto al derecho de petición, lo principal es que hay una titularidad universal, es decir, cualquier persona puede desarrollar un derecho de petición siempre y cuando pues tenga el conocimiento de cómo ejecutarlo. Puede ser ejercido precisamente por cualquier persona, es gratuito, no tiene ningún costo ante ninguna entidad, es de obligatoria respuesta, es decir, las empresas sí o sí tendrían que dar respuesta dentro de esos 15 días hábiles. Si no hay respuesta, pues se pasa directamente a la acción de tutela, aunque al ser obligatoria, pues realmente las empresas deberían hacerlo, aunque pues eso es lo que dice el papel, pero pues la práctica nos demuestra que realmente no es así. Flexibilidad formal, es decir, lo podemos presentar de una manera verbal o de una manera escrita. La mayoría de las empresas que tienen página web para poder recibir los reclamos y demás, tienen su propio formato, por ende no es tan complicado el desarrollar un derecho de petición. Si no, pues nos acercamos directamente a la entidad, generamos como tal la queja o la petición que hacemos ante el funcionario que reciba nuestra petición y ellos son los que se encargan de hacer el escrito del documento. Es un mecanismo de participación y control, es decir, facilita el acceso a la información y que se vigile cómo es el estado de esa situación que puede ser vulneración de derechos, como puede ser información o consulta que estamos generando frente a ese derecho de petición. Tiene una protección constitucional y judicial, es decir, hay un paso a paso a seguir si la empresa o la entidad a la que le estamos haciendo esa consulta, esa petición o esa queja no cumple dentro de esos tiempos establecidos. Eso en cuanto al derecho de petición. La acción de tutela nos dice que la principal característica es proteger los derechos fundamentales de manera inmediata, es decir, si pasados los 15 días del derecho de petición la empresa no dio respuesta en 3 días hábiles, mediante la acción de un juez, sí o sí, la empresa tiene que responder. Es un procedimiento fácil, no tiene formalismo, se puede desarrollar por vía telefónica, por vía presencial, de manera por internet, por escrito, no es complicado de realizar. Y bueno, más abajo les indico quién lo puede realizar. Se presenta por cualquier persona, no se requiere como tal abogado, cualquiera puede desarrollarlo, por lo mismo porque es fácil de desarrollar el formato. Es gratuito, de fácil acceso, tiene una respuesta rápida. Se dice que por lo general son 72 horas los 3 días, pero incluso las empresas pueden dar contestación en menor tiempo.
es de carácter subsidiado, es decir, no se genera ningún costo porque se está realizando como tal ese procedimiento, mientras que en algunos otros medios sí se requiere como tal el pago por los mecanismos que se van a utilizar. El derecho de petición, ¿cuándo lo podemos aplicar? Acá dentro del mismo concepto nos dice en qué momentos. Cuando queremos solicitar información sobre algo en específico, ejemplo, cuando las empresas son las que nos pagan los aportes a seguridad social y queremos conocer cuántos tiempos nos han pagado, digamos, la planilla de salud o el fondo de pensiones, se puede generar un derecho de petición solicitando concretamente cuáles son los datos que queremos conocer del pago de esas planillas. Cuando queremos hacer consultas, cuando queremos presentar queja formal sobre alguna vulneración de derechos, reconocer como tal los derechos también, resolver situaciones jurídicas, ya sea de pronto en los casos hay empresas que inclusive han llegado a descontar a sus trabajadores por el pago precisamente de planilla de seguridad social y nunca han estado afiliados a seguridad social. Entonces, esa es una situación jurídica que se puede resolver a través de ese derecho de petición. Solicitar la intervención de la entidad frente a una situación de vulneración de derechos dentro del contexto laboral que se puede estar presentando con otros compañeros o directamente con jefe inmediato, o interponer recursos para que se restituya el derecho que está siendo vulnerado. En cuanto a la acción de tutela, nos dice directamente que se utiliza sí o sí cuando hay un derecho que está siendo vulnerado o que amenaza con vulnerarse ese derecho. Ejemplo claro, la empresa no nos está pagando la seguridad social, pero sí la han descontado. ¿Qué sucede? Lastimosamente nos enfermamos, tuvimos que ir al médico y no nos quieren atender porque la empresa no demuestra que hay un pago de seguridad social. Pasamos ese derecho de petición, la empresa se hizo de oídos sordos y pues como es una situación en la que no podemos esperar 15 días hábiles, pues antes del tiempo pasamos una acción de tutela diciendo la situación, la gravedad en la que nos encontramos y que necesitamos una respuesta rápida de la empresa. Entonces, en tres días hábiles como máximo, la empresa debe responder sobre el por qué no tenía afiliado a su empleado a la seguridad social, por qué sí le estaba descontando y pues acarrear los costos que requiere la hospitalización y demás del trabajador en su momento. También se utiliza para la ausencia de otros recursos efectivos, es decir, cuando un recurso anterior no funciona, es que se pone en acción directamente la acción de tutela. Hay un prejuicio irremediable, hay una situación que se presentó ante la entidad, no se pudo resolver por esos medios y pues requiere como tal la respuesta o la atención de un juez. Y como tal se puede generar autoridades públicas o particulares. En los casos concretos, cuando se requiere la acción directamente de las superintendencias o directamente de un juez para poner orden frente a esa situación que está siendo vulnerada. ¿Quién le interpone? Es decir, ¿quién puede hacer un derecho de petición o una acción de tutela? En cuanto al derecho de petición, cualquier persona que sea mayor de edad, un grupo, una comunidad afectada o una persona jurídica que represente a una persona que no sepa desarrollarla, pues puede desarrollar como tal un derecho de petición. Dentro de la acción de tutela, el agente oficioso, es decir, la persona que va directamente a colocar la acción de tutela, quien conoce el caso, la puede desarrollar. El apoderado, es decir, yo no soy directamente la persona perjudicada, la persona que ha sido violentada en sus derechos, digamos que es mi mamá o mi papá, pero esas personas ya por su edad o desconocimiento no saben cómo realizar el proceso, entonces yo puedo ser su apoderado por ser su familiar más cercano y realizar el proceso por ellos, o directamente un abogado o la persona, el defensor de pueblo o la personería se pueden encargar de realizar estos trámites. Importante tener en cuenta que el trámite como tal no tiene ningún costo, se puede desarrollar libremente. Lo que sí puede generar costos es el utilizar una persona que genere como tal el trámite y pues que haga toda la tramitología que se requiere para ello. Esa persona puede que sí llegue a cobrar, pero el trámite en sí no tiene ningún costo. ¿Cómo se radica? El derecho de petición lo podemos hacer de manera física o de manera virtual, directamente en la plataforma de la entidad o de manera física en el punto de radicación de la empresa a la que estamos generando como tal ese derecho de petición. Mientras que la acción de tutela la podemos hacer radicado en línea,
a través de la plataforma o directamente en el juzgado más cercano que nos queda a nosotros, podemos ir hasta allí a hablar directamente, creo que es con la persona, se me va el nombre en este momento, de la persona encargada dentro del juzgado, toma nuestros datos, nos indica cuál es el formato de desarrollar y se genera como tal allí la validación de esa solicitud que hacemos. De ahí esa solicitud pasa a manos del juez y el juez es el que nos indica en qué momento pues se entra a validar la acción de tutela para hacerla efectiva frente a la entidad que está haciendo esa vulneración de derechos. Entonces, dentro de los dos mecanismos ayudan muchísimo. Lo importante es siempre generar primero el derecho de petición, luego la acción de tutela. Cualquier persona lo puede desarrollar, cualquier persona lo puede interponer, siempre y cuando tenga un mínimo de conocimiento frente a formatos o a cómo describir la situación de vulnerabilidad, y pues el ideal es que siempre dentro de esa situación se aclare de manera puntual cuál fue la situación que generó esa vulneración de derechos para que ya sea a través del derecho de petición o la acción de tutela se le dé restitución al mismo. ¿Preguntas o inquietudes frente a esos dos mecanismos? ¿O quedaron claros, chicos? Ok, listo. Entonces, al igual que el anterior, se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan cargar y ya les digo exactamente dónde va esta actividad. Listo, ya se las compartí. Esa actividad, chicos, recordemos, va donde dice cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela. Dentro de la guía vamos a revisar exactamente qué nos pide. Nos dice que como tal, que con la información suministrada dentro del componente formativo, recordemos que en plataforma ustedes tienen un material de apoyo para la revisión y pues poder ejecutar las evidencias. Allí hay videos también que nos dan información respecto a los dos mecanismos. Nos dice que hay que elaborar un cuadro comparativo enunciando las características del derecho de petición y la acción de tutela, cómo se aplica y cómo se presenta. Entonces, pues prácticamente los mismos puntos que hemos trabajado acá. Nos dice también que hay un anexo de construcción del cuadro comparativo y pues se debe entregar en formato, acá nos dice que en formato imagen, pero pues el ideal siempre ha sido formato PDF para que pues no se vaya a desconfigurar y nos permita leerlo bien al momento de calificar la evidencia. Nos dice que el mínimo de una hoja, máximo 2 hojas para entregar la evidencia. Quien lo quiera desarrollar de esta manera, pues perfectamente lo puede hacer, es válido. Si no, pues lo cargan del archivo que les acabo de compartir. Para la tercera actividad, texto argumentativo, esta se realiza de manera individual. Nos dice que como tal hay que responder a 3 ítems, es decir, a 3 interrogantes. Ustedes van a hacer una reflexión frente al mismo. ¿Cuál es la importancia del derecho de asociación, el derecho de la huelga y cuáles son los desafíos del derecho en el trabajo en el mundo moderno? Dado que es un texto argumentativo, es algo de manera individual, nos dice que la extensión máxima es de una hoja frente a lo que ustedes piensan frente a esos 3 aspectos. Es decir, su reflexión frente a la importancia que tiene la asociación, es decir, los sindicatos, el poder realizar la negociación colectiva, el derecho a la huelga, si es importante o no es importante para ustedes y el por qué es importante en caso tal, y para ustedes cuáles son los desafíos del derecho del trabajo pues, en el mundo moderno. ¿Tienen preguntas sobre esa evidencia, chicos? No, señora. No, profe, claro. Gracias. Esa evidencia, que es la del texto argumentativo, la cargan, es la última actividad del tercer resultado de aprendizaje.
Entonces, esa la cargan en este punto. ¿Listo? La siguiente actividad nos habla de un foro Estado Social de Derecho. Vemos que dentro de la presentación o dentro del material de apoyo, para que ustedes puedan leer, nos habla acerca precisamente de ese Estado Social de Derecho, que es lo que regula o esa entidad que regula que todas las empresas a nivel nacional cumplan tanto con los derechos como deberes que tienen para con los trabajadores. Si bien es cierto, hay unos derechos de manera internacional frente al trabajo, a nivel nacional el gobierno es el que se debe encargar de regular a cada una de las empresas, de que cada una de estas haga y tenga correcto tanto los contratos, los derechos de los trabajadores, los deberes de cada uno de ellos y cumpla con cada una de las exigencias para que como tal haya bienestar dentro de ese contexto laboral. Entonces, ese Estado Social de Derecho es ese que incorpora la parte jurídica a través de la Constitución, teniendo en cuenta que no sean vulnerados esos derechos fundamentales del trabajo, teniendo en cuenta unos principios y unos derechos. Los principios como la dignidad humana, es decir, que todo trabajo que realicemos y que esté legalmente constituido, pues salvaguarde esa dignidad humana, que prohíba toda clase de discriminación, que ya lo hablamos en una sesión anterior, la protección del matrimonio y la familia, es decir, que ningún trabajo sea tan hostigante, tan demandante, que no permita espacios de esparcimiento y de descanso para la persona dentro de su contexto familiar. La obligación de la sociedad, obligación social de la propiedad, es decir, que eso son más a nivel de intelecto, a nivel de, se me va la palabra, perdón, se me fue la palabra, en un momento lo explico mientras me acuerdo nuevamente. Solidaridad, que se tenga en cuenta los aspectos propios de la dignidad humana, que no en todo momento vamos a estar en nuestro 100% para poder producir dentro de la empresa, sino también que hay esos momentos de debilidad física, emocional o psicológica que requieren atención y pues que como tal toda empresa debe brindar esos espacios. El respeto como tal por los derechos humanos de cada uno de nosotros. Y el énfasis directo en los derechos como el de trabajo, la seguridad social, que todos tengamos pago como tal esa seguridad social o se nos brinden las herramientas para poderlas pagar. La parte de la educación, que si bien es cierto debemos tener un mínimo de capacitación para poder acceder a un puesto de trabajo, pues que se nos pueda dar la facilidad de hacer carrera dentro de la empresa. La asistencia médica dentro de ese contexto laboral, que por eso está precisamente la ARL para cada uno de los cargos, y el nivel de riesgo de acuerdo pues a la función que desarrollemos. Medio ambiente sano, esto habla acerca de ese contexto laboral, de que tengamos los espacios adecuados, la indumentaria, los elementos necesarios para poder desarrollar nuestras actividades, que acá nos dice que deporte, pero esto hace más énfasis a las pausas activas que debemos tener dentro de ese ambiente laboral, de acuerdo pues al ejercicio de nuestras actividades, y el derecho que tienen los niños y adolescentes en cuanto se refiere al trabajo, que ya lo hablamos en una primera sesión, frente a aquellos niños que realizan ya como tal actividades laborales. Para esa parte del Estado Social de Derecho, están como tal esas dos actividades que les mencionaba hace un momento, el foro Estado Social y una presentación. El foro nos dice acá que se deben responder estos interrogantes. Son 4 interrogantes como tal. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Y si considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho. Al igual que en los otros foros, es dar respuesta a estos interrogantes y cuando vemos que ya algún compañero ha hecho como tal su comentario, dar una crítica constructiva a ese comentario, de si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo frente a lo comentado por el compañero. ¿Clara esta actividad del foro, chicos? Sí, profesora, claro. Listo. La siguiente actividad o la última actividad de la competencia es una presentación. Dentro de esa presentación nos dice que debemos tener en cuenta estos derechos, la autodeterminación, independencia económica,
la identidad nacional, la paz, coexistencia y demás, y nos dice que como tal se debe realizar un documento en el que se resuelvan estas preguntas. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? Porque considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión. ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Y cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuyen a la cultura de paz? Aquí cuando nos habla del aspecto ambiental, nos basa o nos relaciona directamente a una evidencia o un tema que ustedes vieron dentro de la competencia Enrique Lowe, que habla acerca del triple bottom line. Toda empresa o todo contexto laboral debe tener en cuenta ese factor ambiental en el cual se busque minimizar como tal los índices de contaminación y se ayude a que la región o el contexto donde se desarrollan las actividades de esa empresa pues vaya prosperando cada vez más. Entonces, por eso hace referencia acá a ese punto ambiental. Entonces, la presentación que deben hacer es dando respuesta como tal a estos interrogantes. Y pues eso se hace a través de diapositivas. Como es una presentación, debe llevar título, introducción, el cuerpo del documento, que es solo las preguntas y la solución a las mismas, las conclusiones y referentes bibliográficos. Esos referentes bibliográficos, pues ustedes utilizan el material de apoyo que está en la plataforma, o si hacen consultas por internet, pues esa es la referencia bibliográfica que debe llevar. No hay límite como tal de diapositivas, ustedes lo pueden hacer tan largo como lo consideren, y pues el formato a entregar es formato PowerPoint. ¿Preguntas frente a esa evidencia, chicos? ¿O está clara la actividad? Profe, qué pena, no lo entendí en la otra actividad. ¿Es en grupo? Ahí dice en grupo, pero no. En la anterior. Ay, no veo. ¿Dónde dice en grupo? No, el foro, es el foro, profe. Ah, ok. No, lo que dice el foro es que en la parte que se realiza del grupo, de forma grupal, se propone, acá nos da que se debe generar un caso hipotético. Pero ¿qué sucede? Nos pasa lo mismo que sucedió con el otro foro, el que no vamos a realizar, porque tiene que proponerse un caso, generarlo y a través de ese caso hacer el debate frente al mismo. Entonces solamente vamos a tomar los 4 puntos, las 4 preguntas para dar respuesta como tal al foro. Este punto 3 no se desarrolla. Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces paso a este espacio. Hasta el momento, o bueno, hasta lo que alcancé a calificar el día de hoy, solamente revisamos quienes ya tienen como tal completas hay 2 compañeros que tienen ya completas todas las evidencias, es decir, que a pesar de que pues no se habían dado todavía la explicación de las temáticas, ya revisaron y cargaron como tal todas las evidencias y por ende ya tienen la competencia evaluada, que es la compañera Nicole Daniela y la compañera Daisy Paola. Entonces ya ellas 2 tienen como tal, digamos, digámoslo de alguna manera, ya librada la competencia. Hay compañeros que, ay, perdón, esto se me fue más el rojo. Me le cambio acá de una vez. Que no han cargado como tal actividades. Entonces, son bastantes, no sé si tal vez será porque pues ya no están de pronto en ejecución, es decir, no han estado ingresando a las sesiones o están colgados como tal con las actividades. Acá, por ejemplo, la compañera Valentina Ortiz Cruz solamente cargó la primera actividad, ya, que es la del taller, creo que esa la desarrollamos dentro de la sesión, entonces solamente una actividad cargada, más sin embargo las demás no están cargadas dentro de plataforma. Y me quedan, bueno, los compañeros que están acá en blanco, voy a mirar por acá, voy a seguir mirando los filtros. Entonces el listado de compañeros que están en blanco han cargado evidencias, pero pues hay algunas que no han cargado. Por ejemplo, mapa mental, pues la vimos hasta hoy, entonces probablemente esa sea la razón
de que no está cargada, lo mismo cuadro comparativo, esto se realiza de manera individual. Y pues tienen varias actividades que están todavía pendientes por cargar. Y digamos que ya las personas que aparecen acá en naranja, con lo que vimos el día de hoy, ya estas personas ya podrían tener también la competencia evaluada. Entonces, hay 9, serían un total de 11 personas que en teoría ya tendrían como tal la competencia al día. ¿Por qué les muestro esto? Porque pues recordemos que el tiempo de la fase termina ahorita el 31 de agosto, es decir, de este domingo que viene en 8 días. La pregunta es, ¿cómo están en cuanto a tiempos, evidencias no solo de mi competencia, sino de las demás competencias, chicos? ¿Van bien en tiempos? ¿Están ahogados tal vez en actividades? ¿O cómo están en ellos? Profe, la verdad, yo soy Ángela Marcela Jiménez. Yo estoy ahogada en actividades porque tuve un quebrante de salud gravísimo y pues ahorita estoy en citas de control de la patología que me dio y por eso es que no he podido presentar mis actividades como debe ser. Entonces, pero de todas formas, yo estoy leyendo el material de formación, yo escucho mis sesiones de en línea y estoy bregando a adelantar lo más que pueda, lo que más alcance de aquí al 31 de agosto. Listo. Eso es lo que me pasa a mí personalmente. Una pregunta, ¿tú notificaste, les has dado a conocer tu situación médica a la instructora líder? Sí, sí, profesora, la profesora Gina Jiménez. Sí. Que ella fue la que empezó con nosotros, hasta le envié certificados médicos y todo. Ok, listo, sí, porque es importante que, pues no necesariamente que le enviaras los certificados, pero sí que le dieras a conocer para que pues ella informe al grupo de instructores y poder tener en cuenta pues tu situación y pues ayudarte de alguna manera a que tú puedas cumplir con todo dentro de los tiempos establecidos. Ahora que finalicemos la sesión, te quedas conmigo y revisamos de qué manera yo te puedo ayudar dentro de la competencia. ¿Listo? Listo, profesora, muchas gracias. Vale, de los demás, ¿qué me cuentan, chicos? ¿Cómo van con las actividades? ¿Si les alcanza el tiempo de acá al 31 para entregar todo, para poder cumplir con todas las actividades de la fase? Bueno, mi nombre es Ruth Gamarra Tolosa. Yo estoy preocupada por una actividad que tengo en inglés, porque me toca hacerlo con un compañero. Todavía no me he puesto de acuerdo con un compañero para eso, como una entrevista. Pues es la que más me tiene preocupada, pero de las demás creo que voy bien. Ok, sí, en cuanto me comentes, si vas bien. Qué pena, interrumpo. Lo de inglés no tiene que ser obligatoriamente con un compañero, lo puede hacer individual. Bueno, de pronto no entré a la clase donde dijeron eso y me leí, fue la clase guía. Él explicó. Puedo conseguir una persona particular. Ok, muchas gracias. Sí, o usted misma o hace como contando su vida, digamos, lo que hace. Usted sola. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Yo les voy a enviar este listado a través del grupo de WhatsApp de quién han cargado hasta el momento y quién no han cargado, ¿listo? Los que ya están en verde, pues no tienen de qué preocuparse nada porque pues ya están como tal evaluados dentro de la competencia, entonces ya no hay preocupación de nada. Los de naranja, con lo que cargan de las evidencias que vimos el día de hoy, pues ya con eso da para poderles evaluar. Aquí quienes quedan de pronto pendientes, los que están en blanco y los que están en rojo. Me interesa principalmente los de blanco y los de rojo para saber el por qué no han cargado las evidencias, si necesitan alguna ayuda, si necesitan que les habilite tal vez los enlaces que trabajamos dentro de las sesiones para que puedan como tal entregar las evidencias de la competencia. ¿Listo? Entonces les voy a enviar eso. El ideal es que mañana o por tarde el viernes me estén avisando qué tipo de colaboración necesitan para poderles ayudar a que pues puedan aprobar la competencia dentro de los tiempos que ustedes tienen dentro de la fase. ¿Listo, chicos? Entonces, pues ese sería mi compromiso con ustedes para pues ayudarlos y que pues puedan entregar todo dentro de los tiempos establecidos.
Ya quedaría que cualquier duda, inquietud que ustedes tengan me puedan escribir, ya sea a través del grupo de WhatsApp o de manera individual. Profe, qué pena, yo tengo una duda. Es que yo la primera sesión no pude entrar y yo vi que hicieron como un cuadro, algo así, un mapa, pero entonces yo no he podido hacer el informe, porque al que no entraba, pues debía hacer un informe. Exactamente, entonces necesitas que se te habilite como tal la evidencia, ¿sí? El taller. Pues sí, yo no lo he podido hacer, no he podido hacer el informe. Me falta el informe y el foro y pues ya las otras 3 actividades sí las envié. Ok, dentro del primer resultado está el taller, que es exactamente el informe, y el foro como sobre el contexto de actividades del contexto local. Entonces te voy a habilitar el taller, voy a dejarles acá habilitado, para que quien no lo haya realizado, pues pueda realizar a través de ese punto. ¿Listo? Ya en un Vale, momento, profe, muchas gracias. Profe, una ¿Y qué pregunta. hacemos? dime. Igualmente, estas actividades están ahí en la sesión de calificaciones, ¿cierto? Porque es que, por ejemplo, en mi caso, yo me pongo en la opción de calificaciones y ahí voy respondiendo, digamos, una a una, y ahí van a estar todos los profesores. Entonces, pues yo obviamente voy mirando y voy sacando adelante como las evidencias, como en el ordencito, pues no necesariamente tiene que ser como la después de clase, sino como para Sí, ir no hay saliendo, inconveniente. porque entonces igual estas actividades, todas las de su clase están ahí, ¿cierto? Correcto. Tú eres Jesús Mateo, ¿cierto? No, Daniel ¿Cuál Mateo. es? Perdón, ¿me repites? Qué pena, no te Daniel, escuché. Daniel. Daniel. Sí. Daniel Mateo, listo. Sí, aquí solamente me aparece, tienes una sola entregada que fue el informe, es decir, la actividad que desarrollamos dentro de clase, Ajá. pero pues, faltan las demás evidencias. Entonces, mejor dicho, voy a hacer lo siguiente. Las actividades que trabajamos dentro de clase, yo les voy a habilitar los enlaces y se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Para que ustedes los puedan desarrollar, yo se los voy a dejar abiertos hasta el fin de semana, es decir, hasta el domingo. El lunes, porque ya tengo clase con otro grupo, pues tengo que deshabilitarles para poder utilizarlo, el mismo material, utilizarlo con los demás grupos. Entonces, todo lo que trabajamos en clase lo voy a dejar habilitado hasta el domingo 24. El 25 deshabilito para poder volver a trabajar. Entonces, tienen todo el resto de la semana para que puedan desarrollar esas actividades a través de esos enlaces y que puedan cargar las evidencias. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, chicos, entonces vamos a dejar hasta acá la sesión. En un momento les comparto los enlaces a través del grupo de WhatsApp para que pues ustedes puedan desarrollar las actividades. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan adicional me pueden escribir ya sea por el grupo de WhatsApp o de manera interna. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Que tengan una feliz noche, chicos. Profe, Gracias. hasta luego. Igualmente, Gracias, profe, muchas gracias. Buenas noches.